Los carbohidratos, como todos sabemos, en las últimas décadas pues se han culpado de ser responsables de que engordemos, de enfermar, ¿no? Por sí solos, y realmente por sí solos ni los carbohidratos, ni la grasa, ni las proteínas son culpables de nada, ¿vale? Es un compendio de cosas, ¿no? De consumo de ultraprocesados, sedentarismo, aumento de la grasa corporal, etcétera, 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 lo que lleva a problemas como resistencia a la insulina, obesidad o diabetes tipo 2, ¿vale? Esto no significa que podamos consumir o debamos consumir carbohidratos a mansalva. Yo siempre digo que los carbohidratos se deben de consumir en manera que hacemos ejercicio físico, es decir, que deben de ir acorde a cuánto nos movemos. Mientras seamos sujetos más físicamente activos, hagamos más ejercicio, más cantidad de carbohidratos podemos consumir, incluso debemos consumir, y a menor ejercicio físico, si somos sedentarios, pues menor ingesta de carbohidratos debemos de ingerir, ¿vale? También hay que diferenciar el tipo de carbohidratos, se meten a todos los carbohidratos en el mismo saco, no es igual carbohidratos simples, refinados, de azúcar, etcétera, que carbohidratos de alimentos como por ejemplo cereales integrales, tubérculos, fruta, etcétera. El comportamiento y la respuesta va a ser totalmente diferente. ¿En qué caso sería o en qué contexto sería recomendable reducir la ingesta de carbohidratos? Pues te diría que personas de base que sean sedentarias o inactivas físicamente, debido a que sus depósitos de glucógeno no tienen ese turnover, no van a tener ese vaciamiento y represión constante, deben reducir la ingesta de carbohidratos. Personas que quieran perder grasa corporal también la tienen que reducir. No es por nada, no es porque los carbohidratos engorden ni los carbohidratos impidan la pérdida de grasa, simplemente que cuando nosotros buscamos perder grasa tenemos que buscar un déficit calórico, es decir, comer menos de lo que gasta. La proteína en un déficit calórico interesa que esté un poquito alta porque tiene un efecto saciante, porque tiene un efecto térmico a la hora de digerirse importante, y también para proteger la masa muscular es adecuado ingerir aminoácidos en cuantía suficiente. Por lo tanto, no se recomienda bajar la proteína. La grasa la reducimos también cuando buscamos perder grasa, pero hay un mínimo de grasa, el cual no podemos bajarla más, porque la grasa es importante, entre otras cosas, pues por ejemplo, para secretar hormonas esteroideas como pueden ser la testosterona, los estrógenos, el cortisol, o incluso para absorber vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E. Por lo tanto, no nos queda otra que reducir los carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos se consumen en un rango mucho más amplio que las proteínas y las grasas. ¿Esto qué significa? Que el mínimo de proteína y el máximo de proteína hay muy poca diferencia entre ellos. El mínimo de grasa y el máximo de grasa que debe de consumir también hay muy poca diferencia. Sin embargo, los carbohidratos sí tienen mucho más margen. Entonces, simplemente por descarte, cuando queremos perder grasa, interesa reducir los carbohidratos. Y el tercer contexto donde interesa reducir los carbohidratos son en personas que ya de por sí tienen una alteración metabólica o una patología como son la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2. Mucha gente piensa que la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 se originan por consumir muchos carbohidratos, y esto es un error. Realmente la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 surgen por varios factores, pero los principales son una sobreingesta energética, es decir, comer más de lo que gasto de manera crónica, el cual nos lleva a un aumento de la grasa corporal, sobre todo la grasa a nivel visceral y la grasa ectópica, esa que se acumula en órganos como el hígado, el páncreas, el corazón, incluso en nuestros músculos, son las que van a favorecer la aparición de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Entonces, la causa de esta patología no es el consumo de carbohidratos por sí solo, sino comer más de lo que gasta, ¿no? El sedentarismo y el exceso de alimentación. Pero que no sean la causa de estas patologías no significa que no sea interesante reducirlo a la hora de mejorarlas. ¿Por qué? Porque cuando ya se instauran estas patologías o estas alteraciones, la tolerancia a los carbohidratos se ve reducida. Entonces, es una consecuencia de esta patología, ¿vale? También, porque como digo, son sujetos sedentarios y demás, que se toleren muy poco la ingesta de carbohidratos. Entonces, no es la causa, pero sí es un medio para revertir estas condiciones. Entonces, en sujetos con resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, aunque la primera intervención nutricional, la fundamental y la que más mejoras va a inducir es un déficit calórico, la propia restricción energética ya va a mejorar su condición, volviendo a hemoglobina glicosilada totalmente normales y glucosa en la ayuna prácticamente normales, siempre acompañada de ejercicio físico, evidentemente. Entonces, aunque la primera intervención para esto sea restricción calórica y ejercicio, sí que sabemos que aprovechar ese déficit energético para a su vez reducir la ingesta de carbohidratos todavía va a mejorar más
en estos sujetos que ya de base tienen poca tolerancia a los carbohidratos. Pero son estos sujetos que presentan esa poca tolerancia a los carbohidratos los que se van a beneficiar de esa dieta baja en carbohidratos, pero insisto, no significa que los carbohidratos hayan provocado esa patología.